Hola gente, lo que van a escuchar a continuación es el testimonio de una seguidora que nos contactó por Instagram para contarnos sus experiencias. La primera le ocurre cuando es niña en un cementerio y la segunda en un hospital. Está muy interesante, ojalá les guste. Se llama Anastasia, así que estas son sus experiencias. Y si ustedes quieren mandarnos sus experiencias así como hizo Anastasia, pueden hacerlo al igual por Instagram o por las redes y todos los demás contactos que les voy a poner ahora en pantalla. Los dejo con el video. Ojalá les guste. Esto me sucedió cuando era aún una niña y fui al cementerio con mi abuela. Era un cementerio bastante grande, un poco descuidado. Yo era de las primeras veces que iba a un lugar así. Y bueno, me pasó algo que hasta el día de hoy recuerdo. Mi abuela estaba en la tumba donde estaba arreglándola, visitando al familiar. Yo en un momento me alejé, pero en un radio donde ella me pueda ver. Y comencé a caminar por el pasillo y justo estaba en una parte del cementerio donde las tumbas están como en forma vertical, como una pared, y está llena de nichos. Y paralelamente yo escuchaba como si se acercara un grupo bastante de gente como grande y ruidoso. Yo pensé que seguramente estaban por enterrar a alguien y por eso viene un grupo bastante ruidoso, suele pasar eso. Y nada, no tomé importancia en eso y yo seguí caminando. Era un pasillo largo y conforme yo iba avanzando seguía escuchando que ese grupo de personas que hablaban no entendía qué es lo que decían, porque es como ese grupo de personas que hablan todos a la vez y pisan todo lo que hablan, entonces no les llega a entender. No llegaba a entender ni una palabra, era como todos murmullos, como susurros, pero algunos estaban como calmados y otros estaban como bastante como gritando. Entonces eso me alertó un poco, pero yo como estaba cerca de mi abuela no tenía tanto miedo y estaba caminando lentamente también. Y yo dije, en algún momento me los voy a cruzar porque siento como que ellos están como viniendo en una dirección y yo estoy caminando hacia otra dirección y en algún momento vamos a tener un punto de encuentro. Entonces yo dije, bueno, nada, pasarán y listo. Pero ¿qué pasó? Que yo justamente en ese momento, y no sé por qué, comencé a caminar un poco más pegada a los nichos. Hay como una pequeña vereda, pues una vereda, y yo comencé a caminar por ahí. Obviamente estaba mucho más cerca físicamente de los nichos. Y ahí comencé a escuchar más fuerte todavía todo ese griterío, susurro. Y ahí me comenzó a dar un poco de miedo, porque sentía algo extraño. No me sentía del todo cómoda. Pero bueno, vuelvo y repito, estaba cerca de mi abuela, yo cuando volteaba la podía ver todavía, y eso me daba un poco de confianza y listo. ¿Qué pasó? Y qué fue mi sorpresa, que en un momento yo estoy tan cerca, casi rozando los nichos, y yo pude sentir y escuchar que en realidad las voces y todo el ruido venía de adentro de ese bloque de nichos. Y ahí fue donde me comenzó me paré y me inmovilicé y no sentí nada y me dio como un escalofrío así, bastante como de miedo. Sentí bastante miedo, era niña, tenía 9 años. Me dio mucho miedo porque todo ese ruido, cuando yo me percaté mejor, venía de adentro.
de adentro de las tumbas, o sea, de adentro de esa pared de nichos que era enorme, y ahí fue donde me alejé rápido, obviamente volví a mi abuela, no escuché más, quería irme porque tenía mucho miedo, me estaba nerviosa, estaba temblando, no se lo conté a mi abuela, no se lo conté a nadie, y casi nunca más quise volver a los cementerios. Y bueno, esa fue una de las tantas experiencias que me pasó. Voy a relatar lo que me pasó a continuación en el Hospital Elizalde. Me sucedió este año, en mayo, en una madrugada. Me encontraba en el lugar porque tenía un familiar internado. Estaba en el área de terapia intensiva, que es en el segundo piso del hospital, del área del ala nueva, y me encontraba, descansando. Eran aproximadamente las 4 de la mañana, era mayo, hacía mucho frío. En un momento yo estaba durmiendo, pero no del todo, porque era muy incómodo. En un momento siento que alguien me despierta de una forma abrupta, y yo, como no estaba dormida del todo, abro mis ojos al instante y giro la cabeza, y vi a un hombre, era un hombre morocho, con una camisa oscura, con un gorro oscuro y con el pantalón claro, y como que hace ese amague de despertarme bruscamente, y yo me doy cuenta, y cuando volteo a verlo fue una fracción de segundos. Cuando quiero levantarme para verlo, el hombre desapareció delante de mis ojos, y ahí fue donde yo me quedé, obviamente confundida, aturdida, no sabía qué pensar. Sí me dio un poco de escalofríos porque los vi desaparecer delante de mis ojos, pero no atiné a levantarme ni nada porque sinceramente me dio mucho miedo, y me recosté y me tapé. Esa misma madrugada, pero después de lo que me había pasado con este hombre que intentó levantarme, habrían pasado unos 30 minutos, 35 minutos, y yo obviamente estaba toda tapada la cara porque tenía miedo. Escucho como cuando uno va a una plaza de nenes y están jugando, y obviamente se están divirtiendo y están jugando, saltando, gritando. Es típico ruido de plaza cuando están los nenes, y eso escucho del área de terapia intensiva del Hospital Elizalde. En la parte de abajo hay una plaza, hay juegos para que los nenes jueguen y eso, y yo escuché literal eso, como el ruido de nenes jugando en una plaza, que uno diría, no es nada, no es algo paranormal. El tema es que era de madrugada, eran las 4 de la mañana, y claramente no iba a haber niños a esa hora jugando, ni mucho menos. Y además era como el ruido cercano a mí, no era un ruido lejano, era como si yo estuviera dentro de la plaza y estuviera escuchando a los nenes gritando, bajando, riéndose, jugando. Entonces, y no estaba dormida porque yo me levanté, abrí los ojos, vislumbré que estaba en nuestra realidad, y lo seguía escuchando. Entonces me dio más miedo e intenté dormir porque era como la única forma de escapar de eso, hasta que poco a poco se fue esos sonidos. Pero me pareció súper extraño. Un hospital, es un hospital de niños, lo sé, pero siendo de madrugada y escuchando esos ruidos es bastante extraño.